a producir la diabetes. ¿Qué tipo de población debemos investigar? Cada 3 años si los pacientes son mayores de 45 y esta población que es la especialmente susceptible a la diabetes, sobrepeso, antecedentes familiares, hipertensión arterial o prehipertensión, HDL bajo, triglicéridos altos, antecedentes de macrosómicos, abortos habituales o diabetes gestacional y los estados prediabéticos que es prueba de tolerancia normal y glicemia alterada a la glicemia. El diagnóstico sigue siendo el mismo con 3 criterios más un cuarto criterio que es de reciente publicación. Lo primero son niveles de glicemia a cualquier hora del día con síntomas mayor o igual a 200, poliuria, polidipsia, polifagia. Glicemia en ayunas más de una vez, son 2 veces siquiera, mayor o igual a 126, o en la prueba de tolerancia oral a la glucosa mayor o igual a 200, y aparece un cuarto criterio que podría ser hemoglobina glicosilada más de 7%, sobre todo en esos pacientes de borderline, en donde los niveles de glicemia no son concluyentes. La prueba de tolerancia, no olviden, 3 horas sin restricción dietética, ayuno mínimo 8 a 10 horas, ingestión de 75 gramos de glucosa en 300 de agua, en ayunas y a las 2 horas, y si esa glicemia está por encima de 200, estamos hablando de un individuo diabético. Si está entre 140 y 199, prueba de tolerancia normal y es un estado prediabético. Pregunta: ¿produce síntoma la diabetes? No necesariamente, porque si tenemos los niveles de glicemia por debajo de 180, el paciente no está poliúrico, no está polidípsico, y si lo tenemos más de 180, entonces sí se vuelve sintomático. ¿Cómo explica esto? Pues que el riñón tiene un TM, un transporte máximo tubular de glucosa, que a niveles de 180 logran reabsorber la glucosa, y entonces el paciente no hace glucosuria y no hace poliuria. Pero el paciente que tiene más de eso, pues obviamente produce glucosuria, produce poliuria, produce deshidratación, polidipsia y pierde nutrientes y polifagia. Eso es lo que ocurre con el paciente. Causa síntomas, siempre es causa de complicaciones agudas, siempre. ¿Cómo causa las complicaciones agudas? El diabético tipo 1 que hace cetoacidosis por insulinopenia, por insulinemia, hace hiperglicemia, hace glucosuria, hace poliuria, hace deshidratación, hace estado hiperosmolar aumentado. Pero además, como no tiene insulina suficiente para bloquear la lipólisis, o sea, para inhibir la enzima lipolítica, hace beta oxidación, produce cuerpos cetónicos y el paciente hace acidosis metabólica. El paciente diabético tipo 2 sí tiene insulina, pero está baja, mas sin embargo todo lo otro se produce: glucosuria, poliuria, deshidratación, estado hiperosmolar, pero no hay lipólisis. Pues no hay lipólisis suficiente para producir cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces sí hacen lipólisis, pero no hacen cetoacidosis. ¿Qué hace la glicemia aumentada? Agudamente, aumenta la filtración glomerular, aumenta el flujo sanguíneo a la retina, produce trastorno visual, aumenta la velocidad de conducción, produce disestesias, parestesias, induce un estado de paracoagulación y por eso los pacientes fallecen muchas veces, induce un estrés oxidativo, altera la función endotelial. La diabetes causa complicaciones crónicas siempre. La diabetes causa macroangiopatía, microangiopatía, neuropatía y pie diabético. Dentro de la macro están los vasos grandes, dentro de la micro está el retina, riñón y nervio, y el pie diabético, que es una combinación de vasculopatía, neuropatía y sobreinfección. La hiperglicemia crónica explica varias vías metabólicas, como la vía del sorbitol, productos de glicosilación avanzada, activa proteína quinasa, mayor estrés oxidativo y disminuye el óxido nitroso, y aparece una teoría que es la teoría unificada, que básicamente es la teoría mitocondrial que activan todas las vías y que es la teoría que realmente explica que haya en el diabético proliferación celular, permeabilidad vascular aumentada, adhesión celular y el paciente termina siendo micro y macroangiopatía. Las metas del tratamiento: mantener una hemoglobina glicosilada por debajo del 7%, 6 a 7, una glicemia en ayunas entre 70 a 100, una glicemia poscarga menor de 140, evitar crisis aguda de tanto hipoglicemia como hiperglicemia, evitar estados de hiperosmolaridad o cetoacidosis, reducir las complicaciones crónicas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Un resumen del tratamiento para terminar: todos los pacientes deben recibir terapia no farmacológica, estilos de vida saludable, nutrición adecuada, actividad física, no cigarrillo, ácidos grasos poliinsaturados, ojalá, disminución de los ácidos grasos saturados, autocontrol, autocuidado,
el uso del glucómetro, todas esas cosas, la educación fundamental. Los pacientes empiezan casi siempre con monoterapia o terapia combinada. A mí me gusta mucho la terapia combinada, y la droga de elección en todas es la biguanida, la metformina, pero se puede combinar con sulfa, o se puede combinar con glitazona, o se puede combinar con insulina. O sea, un segundo paso sería combinarla, y la combinación no es como antes, sino ya se puede combinar con cualquiera de estas, incluyendo insulina, y la insulina entonces ya no aparece por ahí como tercera o cuarta opción. Obviamente los pacientes descompensados, con falla de célula beta, embarazo, cirugía, pues los pacientes deben recibir insulina. Con esto entonces podemos hacer una conclusión de lo que es diabetes. Yo la defino así: enfermedad crónica, incurable, controlable, progresiva. Es un verdadero un problema en salud pública, de etiología multifactorial, con factores genéticos y ambientales que se juntan. El origen, y tanto el origen como las complicaciones, nacen en la obesidad y el estado de inflamación crónica de bajo grado. La resistencia a la insulina y la insulinopenia es una constante. La falla de células betas y la disfunción de célula alfa, la hiperglucagonemia que se mantiene en esos pacientes, el problema incretínico secundario que también hace que haya hiperglucagonemia. Esos pacientes tienen deficiencia de incretinas como el péptido similar al glucagón y el péptido insulinotrófico parecido a la glucosa o dependiente de glucosa. Puede haber incluso resistencia a ellos. Hay hiperglicemia y hay trastorno de metabolismo de los lípidos y proteínas. Acuerden que hay triglicéridos altos, HDL bajo, lipoproteínas de baja densidad densas y cargadas que son más oxidables. Hay degradación proteica, hay complicaciones agudas y crónicas siempre. El órgano más afectado es el endotelio y por tanto hay macro y microangiopatía en cualquier órgano, y hay una susceptibilidad especial a las infecciones adquiridas, que junto con el HIV yo diría que son las más frecuentes. Muchas gracias. Yo pienso que